Capítulo 43. La ausencia del mago del pincel. Certegui se había ido volviendo triste. Las calles recubiertas de pasto entremezclado con otras hierbas nativas de las afueras del pueblo, especialmente detrás de la iglesia. Mora, escubilla, raquiticos palitos de guayaba sembrados por el viento. En las calles todo mundo circulaba por los mismos puntos, pues las calzadas dejaban ver entre el hierbal una ancha rayada pelada de piedras grandes y cascajo trazada por las pisadas. Y cuando llovía precisamente por estas sendas, el desagüe formaba riachuelos. De vez en cuando pasaban una vaca blanca, una negra y otra manchada. Las vacas alzaban la cabeza, bosteceaban constantemente, espantaban moscas y tábanos mediante sacudones del rabo. Por el aire, a la altura de las casas y enredados a estas, pasaban los alambres de la luz, de trecho en trecho arrancados, dejados con una punta colgando. Los aisladores brillaban encima de un pedazo de palo, atravesado en lo alto de los postes de Guayacán. Ya no había luz eléctrica. Una inundación había anegado y destruido el motor. Las puertas de las tiendas permanecían cerradas. Borracho, alguno deambulaba durante el paso del día. Muchos de los dueños de los grandes almacenes se habían esfumado. No se sentía el trepidar de los carros, ni pitaban, ni se respiraba aquel olor conocido que exhalaban al rodar. Una noche hicieron en la casa una fiesta, pero mi tía Cecilia lloraba. Juana Paulina, su hija mayor, hermana de José Lao, sollozaba. Se trataba de la despedida de José Lao, quien al fin viajaba a Bogotá a estudiar en la Escuela de Bellas Artes. Bailaban. Recuerdo tocaba el clarinete un tipo cojo, alto, negro, la pierna derecha encogida, doblaba por la rodilla. Apenas los dos del pie le tocaban tierra al caminar. No usaba borbón. Nereo se llamaba. Todos decíamos Enereo, algunos Eneredo. No era certegueño. Había venido a parar ahí, no se sabe cómo, ni a qué, en compañía de la mamá, la señora Apulia. Lo único que yo sabía era que ambos eran oriundos de Tutunendo. Vivían en un cuartico, en la casa de José Lao. Todo el santo día los vecinos oían, suena que suena ese clarinete. A veces los muchachos le poníamos cuidado, deseosos de escuchar una melodía, mas no, así solo no tocaba, sino que dizque registraba el instrumento y lo afinaba. Y habiente baile, pues era noche de la despedida, la requinta, a cargo de Arnovio González, de Gavino, los platillos, la tambora, no me acuerdo bien, tal vez de Guillermo, a quien apodaba Muriña, ni tampoco sé por qué. Y hubo cena, es decir, comida a medianoche. La cena tenía algo de cómico y era que se comía sin tener en cuenta protocolo alguno. Cada quien podía comer de pie o beberse directamente el caldo por el borde del plato. Ni que cuchillo, ni que tenedor, ni que mesas. Incluso a la persona se le permitía sacar su presa de gallina de la olla con la mano. Echaban chistes, se reían. Dichas libertades no se concedían a los niños. Si estos se hallaban despiertos, se les servía debidamente en un plato y se les entregaba lo que les correspondía. José Lao de vez en cuando se me acercaba y me cargaba. Yo permanecía sentado en el suelo detrás de los músicos. No podría certificar a qué hora se fue José Lao. Quizá al amanecer y mientras yo dormía. Lo cierto fue que su ausencia dejó en mí un vacío profundo. Yo no hacía sino añorar su persona y preguntar cuándo regresaba. Un día le entregaron a mi papá una cubierta donde venía una carta y un retrato. José Lao de pie, vestido y peinado como un blanco. Se había dejado crecer un poco el cabello que se alisaba a lado y lado, dejando una carrera en la mitad. Pantalón de paño, un saco largo hasta abajo de la rodilla, pesado.
Me explicaron que eso no era saco, sino sobre todo. Este se ponía por encima del saco porque en Bogotá hacía mucho frío. El cuello de su camisa blanca lucía un corbatín como el de Olaya Herrera. ¡Qué elegancia! Colgado del brazo un bastón y en la mano un sombrero. José Lao sonreía. Se veía que no estaba en Sértegui. Se sentía fluir de su mirada penetrante una fuerza magnética, una entereza de carácter. Yo hubiera querido hablar con él, ir a Bogotá y vestirme así como José Lao, visitar la Plaza de Bolívar, la Catedral Primada, la Carrera Séptima, el Capitolio o el Parque de la Rebeca, escalar el Cerro de Monserrate, donde se hallaba un Cristo de bulto, del tamaño de un hombre azotado caído en el suelo, ver los cuadros pintados por José Lao. En sus cartas, él hablaba de todo eso. Yo ya sabía que nunca iría a Bogotá. Yo no caminaba y para ir hasta Bogotá por lo menos se necesitaba poder caminar. Esta congoja empezó a extenderse, a alimentar en mí la curiosidad acerca de Cartagena, donde vivía Julio, el puerto de donde salían los barcos de los cuales Julio era marinero, y mi tío Arcesio, ¿dónde estaría? ¿Qué profesión ejercía?